Hola a todos. En este video vamos a conversar acerca de máquinas según la función que realicen. En este caso vamos a hablar de máquinas de transmisión de movimiento lineal. Vamos a empezar conversando acerca de poleas. En el caso de las poleas, la fuerza que transmiten estas va a ser debido al rozamiento que ejerce la correa sobre esta polea. Por esta razón, la polea y la correa que nosotros escojamos, esa interacción va a ser un elemento decisivo en el sistema de transmisión de movimiento. Los sistemas de transmisión de poleas y correas se emplean para transmitir la potencia mecánica proporcionada por el eje del motor entre dos ejes separados entre sí a una cierta distancia. Estos permiten transmitir una fuerza en una dirección diferente a la aplicada. Puede suceder que se aplica una fuerza descendente, ya sea lineal o circular, y se produce una fuerza ascendente. Dependiendo de la cantidad y combinación de poleas que nosotros utilicemos, podemos ayudar a reducir el esfuerzo que se requiere para mover una carga. En este caso vamos a entender la polea con cuerda como un elemento flexible no extendible que provoca una tensión T. Y el valor del rozamiento que vamos a tener entre la polea y esta correa va a depender de la tracción, es decir, del tipo de material con el que está construida y el coeficiente de fricción que ésta genera. También va a influir sus dimensiones y pues en cuanto a cómo está construida, vamos a incluir cuero, fibras, hilos metálicos, recubrimientos de goma, etc. Y vamos a conversar de esto un poco más adelante. Estos mecanismos son muy empleados en distintos aparatos, tanto en máquinas grandes como en algunas pequeñas de consumo masivo, como es el caso de los electrodomésticos. Muchas lavadoras, neveras, lavavajillas o componentes electrónicos como disqueteras, VHS, impresoras, inclusive algunos mecanismos de los motores térmicos como ventiladores, alternadores y bombas de agua. Tiene dos componentes principales. Las poleas, que no es más que una rueda, una llanta, con una hendidura en su centro, en el cual permite acoplarla a un eje en torno al cual gira. Para asegurar el contacto entre la polea y la correa, se talla en la polea un canal o garganta que soporta la correa. En otros casos también se lo conoce como un carril. En un sistema de transmisión de poleas son necesarias dos de estas. Una polea conductora, que está conectada a la entrada, al motor o a la fuerza de aplicación, y otra conducida, es decir, la polea de salida. Y en esta polea de salida es donde se va a encontrar generalmente la resistencia que hay que vencer. Las ventajas de las poleas es que son de bajo costo y me provee un elevado rendimiento. Permiten transmitir movimientos entre dos ejes que son relativamente cercanos e inclusive en diferentes planos, mientras sus desventajas incluye que no pueden transmitir potencias demasiado grandes debido a que en este caso se produce o se puede producir deslizamiento entre la correa y la polea. Estas requieren calibración, pues deben estar muy alineadas. La banda o correa puede deformarse por la tensión o por la fricción constante y las bandas se pueden salir de las correas. Como podemos ver, podemos tener dos tipos principales de poleas, uno en los cuales tenemos transmisión lineal y unos de transmisión circular. A la izquierda podemos ver ejemplos de las poleas de transmisión lineal. Como podemos ver, en este caso la polea sube y baja en un camino lineal, así como la fuerza también se lo utiliza de esa manera. Estas de aquí se utilizan generalmente para levantar o mover cargas con una gran ventaja mecánica, pues se necesita menor fuerza para poder levantarlos. En el caso de las poleas de transmisión circular, como podemos ver, se conectan a ejes y tanto el movimiento de entrada como de salida son de manera circular. Estas son las principales diferencias de estas. Las correas de transmisión,
Son cintas cerradas, generalmente de cuero, y materiales similares de alta fricción que se emplean para transmitir movimiento de rotación entre dos ejes que generalmente están paralelos. Podemos tener diferentes tipos de correa en base a su geometría, en base a su sección transversal. Primero tenemos las trapezoidales. Estas son las más utilizadas, pues se adaptan firmemente al canal de la polea, evitando el posible deslizamiento entre la polea y la correa. Estas son especialmente apropiadas para poleas pequeñas que desarrollan grandes velocidades, y de hecho son las más utilizadas actualmente, inclusive en el mundo automotriz. Las redondas se utilizan cuando éstas se deben adaptar a curvas cerradas, cuando se necesitan fuerzas pequeñas o espacios pequeños, como ocurre en las máquinas grabadoras, los relojeros. Aquí utilizamos correas de sección este tipo de sección transversal. Estos surcos redondos solamente van a ser convenientes para poleas que guían la correa. En algunos casos podemos utilizar surcos curvos en la polea, o muy seguido más bien se utiliza una ranura en V, porque esta transmite el par a través de una acción de cuña, lo que aumenta la fricción. Cabe recalcar que estas correas redondas son para uso de fuerzas relativamente bajas. De ahí tenemos las correas planas. Estas se utilizaban antiguamente para la transmisión de grandes esfuerzos, pero cada vez ha ido disminuyendo su utilización. Estas se emplean para transmitir el esfuerzo de giro y el movimiento de dos motores a las máquinas. Y por último tenemos las correas dentadas. Estas de aquí, que además de ser dentadas, se utilizan con geometría trapezoidal muy seguida, se utilizan cuando es necesario asegurar el agarre, cuando se necesita mucho más refuerzo. En ellas el acoplamiento se efectúa sobre poleas que también tienen esos dientes tallados, que reproducen el perfil de la correa. Y es por eso que la medida de la banda debe coincidir con las medidas de la correa en torno a sus dientes. Este tipo es el más empleado en las transmisiones de los motores de los automóviles, tanto en el caso de planas como trapezoidales. Como se decía al principio, la ventaja mecánica obtenida de las poleas está vinculada a diferentes aspectos. El rendimiento de las poleas, el rozamiento de la cuerda sobre los bordes y las estructuras, es decir, sobre las poleas, el rozamiento de los segmentos de la cuerda o correas entre sí, la capacidad de absorción de los nudos, el peso de los componentes del sistema y la elongación de la cuerda o correa, es decir, qué tanto se estira debido a que está en constante tensión. El rendimiento de las poleas está también vinculada a los tipos de rodamientos que nosotros utilicemos, qué tan fácil permiten estas el giro. Y eso puede hacer que varíe el rendimiento de nuestras poleas entre un 70 y 95% aproximadamente. Es por eso que no solamente se trata de analizar, decidir y seleccionar las poleas y las correas, sino también todo el sistema dentro del cual ésta está soportada. Dentro de las poleas podemos tener dos tipos de poleas principales. En este caso, la polea fija o la polea simple es aquella en la cual su eje se fija a un soporte, manteniéndola inmóvil. Aquí vamos a tener solamente una polea y una correa o una cuerda que cruza a través de esta. Esta de aquí, como podemos observar, no nos da una ventaja mecánica. Se utiliza solamente para cambiar la dirección de la cuerda. Es decir, la fuerza aplicada es igual a la fuerza de la resistencia. Por lo tanto, a pesar de que no ofrece ventaja mecánica, no reduce la fuerza, sí facilita el trabajo debido al cambio de dirección. Si yo quisiera alzar 40 kilogramos, tengo que hacer una fuerza de 40 kilogramos.
Algo importante a recordar dentro de todo lo que trabajemos con respecto a poleas es que la tensión dentro de una misma cuerda o dentro de una misma correa va a ser siempre la misma. La tensión no cambia, inclusive si cambia la dirección. Estas poleas simples experimentan un movimiento de traslación al desplazar una carga. La fuerza vamos a aplicarla en un extremo libre de la cuerda y la resistencia vamos a colocarla o engancharla en el eje de la polea móvil. Aquí, para lograr el equilibrio, dividimos por dos siempre y cuando las cuerdas trabajen en forma paralela, sin formar un ángulo, es decir, así. T1 va a ser siempre igual a T2 porque es la misma cuerda y por lo tanto la tensión de la cuerda que está sosteniendo el peso o la carga es igual a 2T por sumatoria de fuerzas en Y. La reacción de esta en el peso es igual a 2T, por lo tanto podemos nosotros concluir que la fuerza de resistencia o el peso equivale a 2 veces la tensión. También podemos decir que la tensión es igual a la fuerza de resistencia dividido para 2. Y esa no es más que la fuerza de potencia o también conocida como la fuerza aplicada. Por lo tanto, dentro de este caso podemos decir que la ventaja mecánica es igual a 2, porque reducimos la fuerza que tenemos que aplicar para 2. Esto de aquí es cierto solamente cuando tenemos poleas cuyas cuerdas son paralelas, es decir, forman un ángulo igual a 0 con respecto a la vertical. Si es que nosotros tuviésemos que la cuerda T1 crea un ángulo θ con respecto a la vertical, esta ganancia, esta ventaja mecánica va a disminuir. Va a disminuir en una relación de 2 coseno de θ. Cuanto mayor es el ángulo, menor va a ser la ganancia. A medida que nosotros estamos, digamos, jalando la cuerda dentro de una polea fija y alzando, elevando una carga, esta correa pues se va a mover, se va a trasladar y va a recorrer una distancia delta H, mientras la carga se levanta una distancia D. Como se puede observar en el gráfico, la longitud o la distancia recorrida de la cuerda a lo largo de la polea, es decir, cuando está en contacto, va a ser siempre constante. Eso no va a variar. Entonces, podemos decir nosotros con certeza que solamente va a variar en los extremos. Entonces, si es que tenemos una ventaja mecánica igual a 1, toda la distancia que nosotros recorremos con la cuerda al alarla para poder alzar una carga va a ser igual a la distancia que ésta sube y recorre. Esto va a ser distinto para las poleas móviles, que si es que nosotros alzamos la cuerda a una distancia delta H, esta carga va a subir solamente delta H dividido para 2, porque la correa debe trasladarse, debe recorrer el doble del camino para poder alzar una distancia D. Lo mismo que hablamos de la ventaja mecánica en el caso anterior. Dentro de las correas de las poleas más compuestas, cuando tenemos más de una, podemos tener diferentes tipos y combinaciones y arreglos. Estos de aquí se van a llamar polipastos o aparejos. Son un conjunto de dos o más poleas en las que las poleas móviles se van a desplazar hacia arriba o hacia abajo o en la misma dirección de la carga y lo hacen a la misma velocidad que esta. Vamos a ver algunos ejemplos de ciertos arreglos de polipastos. Este de aquí se llama polipasto en N o en Z debido a la forma que este realiza. La carga, como se puede ver aquí, se reparte en 3 cuerdas y cada cuerda aguanta 1/3 del peso. Podemos decir también que por cada metro que se mueve la carga, nosotros vamos a recuperar o alar 3 metros de la cuerda. Para este tipo de arreglo necesitamos una polea fija, un punto de anclaje y 2 poleas. ¿De acuerdo? Todas las líneas
como se puede observar aquí, que salen de las poleas deben estar en paralelas. Este sistema incrementa sumando ventaja mecánica uniendo una polea móvil y una fija. Tenemos aquí el polipasto caballo que tiene una ventaja mecánica de 4:1. Se puede observar aquí que tenemos solamente poleas móviles. Este otro polipasto tenemos 2 puntos de anclaje, 2 poleas móviles y este método se va a armar sin una línea principal. Aquí tenemos 2 cuerdas, 2 poleas móviles y 2 puntos de anclaje. Este aquí es el polipasto potencial, en el cual tenemos 4 poleas móviles, 4 puntos de anclaje y no tenemos ninguna polea fija. El polipasto factorial o potencial es esta de aquí, en el cual tenemos una sola cuerda que, como podemos observar, recorre todas las poleas, y de las cuales tenemos 3 poleas que son fijas y 3 móviles. Tenemos la mitad fijas y la mitad móviles. Y por último, este otro polipasto en el cual tenemos una ventaja mecánica de 5:1. Podemos tener muchísimos arreglos, los que nosotros queramos tener. Lo importante es poder considerar cómo esto va a influir en el movimiento de la carga, en el esfuerzo que tenemos que tener, cuánto tenemos que alar y pues cuánta ventaja mecánica nos trae. Agregar más poleas no necesariamente significa que vamos a tener una mayor ventaja mecánica. Como podemos observar en este último ejemplo, este arreglo es solamente 3 poleas, nos da una ventaja mecánica bastante grande. Los polipastos simples se los conoce también como exponenciales. Tenemos un conjunto de 2 o más poleas en las cuales tenemos una fija y las demás móviles. Y estas móviles se desplazan hacia arriba o en la misma dirección que la carga y lo hacen a la misma velocidad de esta. En este caso podemos observar que pasa una cuerda distinta por cada polea móvil. Aquí tenemos, como dije anteriormente, una polea fija y la cantidad de poleas móviles que nosotros queramos. Este polipasto tiene diferente capacidad de elevación dependiendo de la carga que puedan llegar a levantar. Y se puede aumentar esta capacidad aumentando el número de ramales. Dentro de este caso, tenemos que la fuerza aplicada es igual a fuerza de resistencia dividido para 2N. Ya vamos a entender qué significa eso. Vamos a hacer diagrama de cuerpo libre para cada una de las poleas. Si es que tenemos que la fuerza aplicada es igual a T, que es la tensión de la cuerda, el otro lado de la cuerda, al otro lado de la polea, es igual a T, la fuerza, porque es la misma correa. La resistencia, digamos la fuerza que ala y que mantiene la polea fija, esa reacción es de 2T. En la siguiente polea tenemos también la misma tensión a ambos lados y hacia abajo tenemos la tensión que soporta la tercera polea es igual a 2T porque es la sumatoria de fuerzas. En esta tercera polea tenemos que toda la tensión de la correa es igual a 2T. Por lo tanto, la tensión de la cuarta correa, de la tercera polea móvil hacia abajo es igual a 4T, sumando estas dos, una tensión de la cuerda que está soportando la carga de 8 veces T, 8 veces la tensión. Y esto va a ser igual a la carga. Entonces, con eso podemos decir que W es igual a 2 a la 3. Que es lo mismo decir W dividido para 18 o la carga es igual a 8 veces la fuerza aplicada. Es decir, aquí tenemos una ventaja mecánica igual a 8, porque la ecuación de la ventaja mecánica es igual a 2 a la n. Por eso es que se llama exponencial, porque elevamos 2 al exponente n cuando n corresponde al número de poleas móviles. En cuanto al recorrido de la cuerda para este tipo de arreglos, podemos nuevamente decir que si nosotros jalamos la cuerda a una distancia delta h, la carga se va a levantar a una distancia d. Y la relación que hay aquí sigue la misma ecuación de la ventaja mecánica, que es igual a 2 a la n, siendo n el número de poleas móviles. Entonces, delta h es igual a 2n por d, que es lo mismo decir que la distancia que sube la carga es igual a delta h dividido para 2n.
El otro tipo de polipasto compuesto se le dice potencial. El polipasto potencial, aquí tenemos varias poleas que están fijas y acopladas en una sola armadura y se conectan mediante una sola cuerda con otras poleas móviles que se montan en otra armadura que no están fijas. Aquí podemos observar que siempre se va a cumplir que la mitad de las poleas son fijas mientras que la otra mitad de las poleas son móviles. Aquí vamos a encontrar que la ventaja mecánica ya no viene en orden exponencial, 2 a la n, sino 2 por n, siendo n el número de poleas móviles. Entonces, yo aquí tengo que fuerza aplicada es igual a fuerza de resistencia dividido para 2n. Vamos a hacer nuevamente la sumatoria de fuerzas en y de la cuerda. Como decíamos, dentro de una misma cuerda tenemos la misma tensión en todos sus puntos sin importar la dirección. Entonces, si partimos de una tensión T, a los dos extremos de la polea 1, la tensión es igual a T. Lo mismo sucede para todos los extremos a lo largo de toda la correa y la fuerza aplicada es igual a T. Esto siempre va a suceder. De ahí, la fuerza de reacción que sostiene la polea 2 es igual a 2T, porque es la sumatoria de las dos tensiones. Lo mismo va a suceder con la polea 4. Ahora vamos a ver hacia abajo. ¿Cuál es el valor de la tensión que sostiene la carga W? Como en el caso de la reacción de las poleas que están fijas hacia arriba, tenemos aquí 2T, esta tensión de la cuerda, que es igual a la sumatoria de las dos tensiones hacia arriba. En el otro punto, donde se sostiene la polea 3, también tenemos 2T hacia abajo. Eso quiere decir que la carga se sostiene con dos cuerdas que tienen una tensión de 2T. Por lo tanto, la fuerza de resistencia o el peso de esta carga equivale a 4 veces la tensión. Aquí podemos ver que tenemos una ventaja mecánica de 2 a la n. Es decir, 2 por 2 porque tenemos dos poleas móviles. Por eso nos da el doble. Lo mismo va a ocurrir con las distancias que recorre. Al tirar de la cuerda, esta va a recorrer una distancia delta h y la carga se va a levantar una distancia d. Como la ventaja mecánica aquí es igual a 2 por n, siendo n el número de poleas móviles, tenemos que la distancia delta h que recorre la cuerda es igual a 2n por la distancia que sube la carga. En este caso, vamos a tener 2n, siendo n igual a 2, porque tenemos dos poleas móviles, entonces 2 por 2 es igual a 4. Por eso es que delta h es igual a 4 por d. Aquí tenemos una ventaja mecánica igual a 4. Aquí podemos ver la relación entre ambos tipos de polipasos. Podemos hacer ciertos arreglos que no cumplen estos lineamientos específicos y también son muy válidos, simplemente no van a seguir estas mismas reglas. Entonces, con esto, cuando estamos construyendo sistemas, vamos a tener estas diferentes consideraciones al seleccionar los tipos de arreglos, tanto por el espacio que utilizan, el tipo de arreglos que podemos tener, los tipos de poleas que queremos o tenemos que fijar cuánta ventaja mecánica estamos buscando, cuánto puede recorrer la cuerda. Todos estos van a ser aspectos importantes cuando estamos diseñando nuestras poleas.